días. El tema de hoy es la cartografía histórica del Camino Zacatecas-Texas en la época novohispana. Visiones de la historia espacial. Y lo hemos dividido en dos bloques. Ahorita explicamos por qué. Porque nos cayó una sorpresa. En ocasiones, antes de conocer a fondo el material por investigar de que se dispone, se lanza al aire un título de un proyecto, en este caso de una ponencia. Queríamos analizar mapas y planos realizados durante la época virreinal en que fueron integrados el camino real a las Texas y sus diferentes ramales. Pero, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando revisamos todos los numerosos planos existentes? Apenas hasta tiempos muy tardíos y ni siquiera plasmados por novohispanos o españoles, hay materiales cartográficos para esta región y otras más donde fue insertado con precisión este tema. Y aunque el rey español en 1783 insistió. Sí, este fue un decreto virreinal en donde se menciona que nada es más interesante y nada menos atendido en este reino que los caminos públicos. Por ello, los pueblos se hacen comunicables entre sí, incluso los más remotos se proveen mutuamente. Entonces hay una necesidad de hacer caminos para una movilidad demográfica y para impulsar el comercio. Frente a esta problemática, tuvimos que ajustar el tema de nuestra intervención, la cual ahora se enfocará en tres preguntas. Se trata de una ausencia generalizada en la América española y en el mundo en general, y cuáles fueron sus causas. ¿Cuándo, cómo, por qué y por quiénes fue insertada esta materia a las obras cartográficas del nororiente novohispano? ¿Y cuál era la visión espacial que sus autores querían transmitir? En el mundo hispánico, frente a este contratiempo, se inventó un nuevo término que apenas recientemente fue insertado al diccionario de la lengua española, la caminería, la cual se define como, cito, conjunto de caminos y estudio de las vías de comunicación en relación con su entorno geográfico y cultural, que en los hechos es indagar en la medida de lo posible acerca de todas las rutas en que los humanos, junto con sus animales domésticos y sus pertenencias, se trasladaron de un lugar al otro, siendo hasta tiempos muy recientes la manera más eficiente realizarlo por agua, aprovechando rutas fluviales grandes y pequeños cuerpos de agua como lagos y mares interiores y viajar cerca de las costas y por algunas causas artificiales, como las redes de canales en la parte más oriental de China, en las llanuras del río Nilo de Egipto, en Mesopotamia y el Imperio Romano, y desde el medieval en adelante en Italia, Inglaterra, Francia, Países Bajos, Alemania, Polonia, Rusia, Ucrania, por los backwaters de Kerala en la India, las obras hidráulicas de Angkor Wat, Camboya, aquellas del Valle de México y otros más en las llanuras de todo el mundo. E igualmente desde épocas muy atrás se viajaba por los mares y océanos que separaban continentes. Pero en el oriente no hay esta opción, casi no hay ríos y menos grandes lagos, solamente la costa. Sobre estos recorridos, elaborados durante diferentes periodos, hay mapas que en algunos casos destacan por su precisión, donde aparecen los poblados como perlas aislados en las costas y cauces de los ríos y canales, muy al contrario de las rutas terrestres
que por lo regular hasta siglos muy recientes se buscan en vano. Y si los plasmaron les faltaba exactitud, ya que los trazaron con simples líneas rectas, pero siempre con algunas excepciones sumamente llamativas, que sirven para dar explicaciones acerca de su general ausencia. El mapa más antiguo, que incluye caminos, data del siglo XII a.C. y nos enseña unas importantes minas en el oriente de Egipto, en el Wadi Amamat, que comunica Tebas en el río Nilo con Keser en el Mar Rojo. Los caminos aparecen en este caso de forma esquemática, horizontales sobre todo. 2000 años después, en el foro de la ciudad romana de Córdoba, península hispánica, la persona que pretendía emprender un viaje largo y sabía leer podía consultar una tabla o itineraria anotada, en que estaban enlistadas las distancias aproximadas que debía recorrer por tierra en la red de carreteras y por mar hasta los centros urbanos más relevantes del imperio. Y aún mejor, en el siglo IV, después de Cristo, fue pintado en original un mapa de casi 7 metros de longitud y de 33 centímetros de altitud, cuya copia exacta del siglo XIII hoy se conserva en la Biblioteca Nacional de Austria en Viena, el cual representaba todo el mundo conocido. Obviamente, la cartografía romana tenía una finalidad práctica, a diferencia de la griega de mayor orientación científica, por lo cual el presente mapa nos enseña en su vasto territorio los itineraria picta, con las principales arterias de comunicación terrestre y las estaciones en su vasto territorio que destacaba por su compleja red viaria. Al oeste de este mapa están los Pirineos, falta la primera hoja, y al este la India y la isla de Taprobana en Sri Lanka. Cita, aparecen indicados ríos y mares, accidentes geográficos y por supuesto ciudades, todos ellos con acabados cromáticos distintos. Se señalan también centros religiosos y mancios, lugares destinados a lo largo del camino al descanso y al cambio de caballería, información que resultaba imprescindible para todo aquel que emprendiera un largo viaje. Es interesante la representación de puertos comerciales en el Mediterráneo, como es el caso de Ostia, principal vía de entrada a Roma por mar, así como de centros termales. Este volumen de información indicaría que el mapa no fue en absoluto compuesto con fines militares. Cierro la cita. Los caminos destacan por su color rojo y sobre cada uno está precisada la distancia por recorrer en este tramo, que en suma llegaban a 70.000 millas romanas o más de 100.000 kilómetros. Siendo un mapa viario, esta tabla falla en la proyección, ya que la Tierra está representada siguiendo una línea horizontal que corresponde a la visión de un viajero, por lo cual no hay una escala constante porque las dimensiones este-oeste quedan ensanchadas y las norte-sur reducidas y estrechadas. Por eso, como ejemplo, el río Nilo corre de oeste a este y no de sur a norte, como en la realidad. Y por tal causa se pierde la realidad geográfica. Fue realizado este mapa en primer lugar con el concepto odológico del espacio, del griego odos, camino, que existía en la antigüedad. Entre tanto, en las obras cartográficas medievales más famosas,
Se buscan los caminos terrestres en vano. Hay numerosas rutas fluviales y en el Atlas catalán, el atento observador puede descubrir algunos viajeros en camellos, elefantes y caballos, pero todos perdidos en el espacio y sin rumbo claro. La misma situación se repite en obras de tradición islámica y también en China. Sin embargo, en 1500 salió un mapa sumamente llamativo. Ernst Etzlaub, alemán de origen, siendo vecino de Nuremberg, una de las capitales de la cartografía de la época, en 1500, para el año santo, preparó a una escala de 1 a 5.6 millones un revolucionario grabado en madera para guiar a los peregrinos, llamado esta obra Das ist der Romweg von Meilen zu Meilen mit Punkten verzeichnet von einer Stadt zu der anderen durch Deutschland, conocido más como Mapa del Camino a Roma. Esta carta para viajeros está orientada hacia el sur, es decir, el sur se ubica arriba, donde está Roma. En el borde inferior se halla un compás de sol, cuyo uso se explica mediante una leyenda. Como debía ser todos los caminos desde la periferia del imperio, es decir, desde Viborg en el norte hasta Nápoles en el sur y desde Cracovia en el oriente y Bruselas en el poniente, con Nuremberg en el centro, pasando por las ciudades más importantes en forma de una estrella, finalmente llevaban a los creyentes a la ciudad santa de Roma, donde les entregaron otro plano para visitar los lugares santos. Las informaciones que podemos encontrar en este mapa fueron recuperadas por Etzlaub de comerciantes viajeros y del mapa de Friedrichus de Klosterneuenburg en Austria. Este mapa data de 1421. Las rutas por tomar representó mediante líneas punteadas, en que la distancia entre un punto y otro era de 1 milla alemana o 7.4 kilómetros. Y aquí nos encontramos con el célebre Martin Waldseemüller, pero no con su monumental Mapa Mundi de 1507, sino con su Carta Itineraria Europea de 1511, en que retomó a Etzlaub, abrió el espacio de este mapa base hasta la península ibérica, incluyó toda Francia en forma de un mapa portolano, también las ciudades costeras de Irlanda e Inglaterra, precisó la información de Europa Central y expandió los límites orientales hasta la actual frontera con Rusia, incluyendo toda Polonia, Eslovaquia, Hungría, Bosnia, Macedonia, casi toda Bulgaria y Rumania, y también Grecia e Italia con sus islas de Cerdeña y Sicilia, aunque no en todas estas tierras reinaba el catolicismo. Copió la información sobre los caminos y anexó nuevas rutas. En atención que este mapa era dedicado al futuro Carlos V, emperador de Alemania, adornó los 4 bordes con todos los escudos de sus estados y tierras subordinadas. Destacan la riqueza de las informaciones y el uso de sombras y técnicas de difuminación de tonos grises para resaltar las sierras y facilitar así la legibilidad para el usuario. De este mapa existe un único ejemplar en la ciudad austríaca de Innsbruck. Tampoco se debe olvidar a Leonardo da Vinci, que se iba
todavía un paso más lejos, a pesar de que tampoco contaba con las herramientas técnicas y teóricas de medición o con los enseres de los cartógrafos modernos que inventaron apenas décadas y hasta siglos después. Este genio universal en 1512 hizo la tarea de mapear una vista aérea o satelital de la ciudad de Imola, caminando calle por calle, callejón por callejón y recorriendo todas las veredas del campo en sus alrededores. Usó sus agudas habilidades de observación y aplicó nada más que simples mediciones de longitud, pero aún así logró representar todo el centro urbano con sus pormenores, calles, manzanas, palacios y casas con sus extensos patios, plazas y plazuelas, iglesias, los muros defensivos con sus puertas, la fosa que rodeaba el núcleo urbano, las edificaciones en las afueras, el río de las cercanías con sus pequeñas playas y con precisión las dimensiones de las propiedades de uso agrícola, además de los caminos de acceso según su categoría. Lo que realmente novedoso fue la perspectiva cenital o iconográfica y también por la dimensión reducidas de su pintura, que apenas alcanzaba 44 por 62 centímetros. Esta reducción o sacrificio de ciertos detalles a favor de la expresión artística y para mejorar mediante este plano la defensa militar de este centro urbano, porque siempre hay que saber, Leonardo da Vinci era artista. También hay que mencionar sus mapas topográficos con vista de vuelo de pájaro, de la Toscana, Umbria y de la Maremma de 1502 y 1503, que debían servirle para sus obras hidráulicas a gran escala, causa principal para resaltar todas las corrientes de agua y lagunas, las cuales separaba por colinas y serranías representadas por toperas, muchos coronados por torres defensivas, símbolo muy aplicado durante esta época. Y a pesar de contar ya con un instrumento por el mismo descrito para calcular alturas de edificios y en el pasaje, para estos mapas en ningún momento lo usó y tampoco aparecieron caminos. Para los grandes cartógrafos y editores de mapas del siglo XVI, tales como Giovanni Matteo Contarini, Battista Agnese, Sebastian Münster, Girolamo Roccelli, Giacomo Gastaldi, Gerardus Marcato, Jerónimo de Chaves, Jerónimos Koch, Abraham Ortelius, Matteo Ricci y William Blow, los caminos no tenían importancia alguna, con excepción del español Juan Villuga, quien hasta 1543 plasmó un mapa llamado Repertorio de todos los caminos de España, el único de gran escala con este contenido durante esta época, siempre en el entendido que se ocupara en primer lugar de los caminos reales de la península. Sin embargo, los caminos aparecieron con más y más frecuencia en obras cartográficas del siglo XVI y durante los primeros años del siglo XVII, pero no eran mapas, eran Landtafeln o pinturas de paisaje. Su elaboración no estaba en manos de cartógrafos y agrimensores, sino eran responsabilidad de artistas plásticos y de paisajistas, a quienes encargaron los nobles o autoridades municipales plasmar con todo lujo de detalle y en forma sumamente viva sus respectivos dominios. Así lo vemos en la Rottenburger Landhege de 1537, donde los caminos aparecen contrastados, normalmente bastante esquemáticos, pero casi siempre acompañados por un viajero, una carreta o un pesado carro tirado por bueyes. Y observando la Landtafel de Wangen im Allgäu, ciudad libre del Sacro Imperio Romano Germánico de apenas 2.500 habitantes, la calidad de esta representación
con caminos, realizado hasta 1617 mediante la observación y contando sus pasos por el austriaco Johannes Rauch, es de tal calidad que ningún caminante o viajero de antaño y tampoco el actual puede perderse siempre cuando contara en su bolsillo con una copia de esta maravillosa pintura realizada al óleo. Esa es la misma imagen de satélite. Es sumamente preciso y aparecen los ríos, los caminos, varios ranchos, está todo. En 1622 los pintores se separaron casi de golpe de los cartógrafos, topógrafos, agrimensores y arquitectos militares, porque en este preciso año por primera vez les fue dada en sus manos un manual para realizar sus trabajos. Era la suma geométrica práctica o vom Feldmessen, sumario de la geometría práctica o cómo levantar un mapa topográfico, escrito y publicado por Bernhard Kanzler en Nuremberg. Este pequeño texto reunía todos los conocimientos matemáticos y prácticos de su época para confeccionar mapas exactos. Es una obra didáctica que incluía explicaciones sobre los métodos indirectos para medir distancias y altitudes de diferentes objetos y puntos de paisaje, lo que se basaba en la semejanza de triángulos, de ahí la triangulación y otras más. La publicación fue tan recibida en los países de lengua alemana que tuviera vigencia por más de 200 años y en sus reediciones hasta el siglo XIX aumentó su volumen de un poco más de 200 páginas a casi 800. Pronto iba a incluir todos los avances tecnológicos descripciones e ilustraciones de los aparatos que se iban a inventar en diferentes latitudes. Entre ellos, brújulas de precisión, la caja de aguja y cardan, la cadena de triangulación, larguísimas cuerdas de cáñamo, perchas, mejores cuadrantes, una nueva versión de la escuadra de agrimensor, planchetas, los primeros barómetros, grafómetros y el catalejo. Todo lo cual, acompañado por manuales propios, se esparció a Holanda, Inglaterra, Francia, Suiza y un poco después a España también. Por tal causa, en este pequeño país, Suiza, enclavado en los Alpes, ya en 1667 aparecieron los primeros mapas que se acercaron a estándares actuales. Aunque en la Nueva España y especialmente en el noroeste, el mapeo con estándares aceptables apenas inició en el siglo XVIII. Muchos autores de estas cartas seguían dejando de lado el tema de los caminos y su preciso trazado. Bueno, después de este maravilloso recuento de la cartografía europea, es preciso decir que en la Nueva España la mayor parte de la cartografía histórica producida pues era a través de algunos topógrafos, de algunas personas del ayuntamiento que en realidad no estaban formadas para ser cartógrafos. ¿Qué es lo que pasa? Que en el siglo XVIII, para la luz de las ideas de la Ilustración, se conformó el Cuerpo de Ingenieros Militares. Este Cuerpo de Ingenieros Militares fue auspiciado por Jorge Próspero de Borbón. Entonces, en esta parte de la Ilustración, pues viene a tener una corriente cientificista. Y hay que producir cartografía que sea especializada y que tenga bases numéricas, analíticas y matemáticas. El Cuerpo de Ingenieros Militares, que tenía sus sedes en Ceuta, en Orán y en Barcelona, llevó a formar ingenieros verdaderamente capacitados, no solo para la defensa militar, sino para desarrollar cartografía especializada. En esta serie de consecuencias de la Ilustración, también los ingenieros estaban formados en las humanidades, en el paisaje y en la arquitectura y en las artes. Entonces nos dejan en cuenta que esto puede ser fuentes primarias muy interesantes para analizar en la época contemporánea. Cabe mencionar que los ingenieros militares llegados a América
En el siglo XVI apenas llegaron 3. En el siglo XVII llegaron alrededor de 8 o 9. En el siglo XVIII se habla que llegaron más de 180 ingenieros militares. Entonces partimos como hipótesis de que la cartografía novohispana mejoró considerablemente gracias a la participación de los ingenieros militares. Estos planos que ustedes ven ahí pues son representaciones de Adrian Bot, quien fue ingeniero militar del siglo XVII y que ayudó en la fortificación del puerto de Acapulco. Bien, como les comentaba, Jorge Próspero de Vermont fue uno de los auspiciadores del Colegio de Ingenieros. Él institucionalizó la obra cartográfica y permitió dirigir una serie de acciones a fin de que los ingenieros formados no solamente estuvieran destinados a crear estrategia militar o complejos arquitectónicos militares, sino tener un amplio reconocimiento del territorio. Este mapa, por ejemplo, es del Estrecho de Gibraltar y se puede ver cuestiones geomorfológicas, topográficas, que permiten describir y caracterizar mejor un espacio. Vamos a poner este panorama de los ingenieros militares a nivel mundial. Algunos autores sostienen que este es el inicio de la globalización. Las mercaderías provenientes de la nao de China que llegaban a Acapulco, otras a través de la plata que se movía para Europa, del virreinato del Perú, en Sudamérica ya también había movimiento, y sobre todo las guerras con las que sostenía la península ibérica con Francia y Holanda principalmente. Entonces, para sostener los territorios españoles, pues había que fortificarlos. Entonces, en este mapa podemos observar todo el complejo de fortificaciones y no solo era eso, había que conocer el espacio. Se enfocaron mucho en las zonas litorales porque obviamente era por donde se llegaba en ese espacio, pero el territorio americano siempre fue considerado hasta esa época como vasto, y además de que era difícil de pasar, era muy complicado además en muchos de los informes o relatos de viajeros, pues estos territorios tenían incluso animales ponzoñosos, era complicada la vegetación, entonces pasar al territorio y conocerlo era aún más complicado. ¿Qué es lo que pasa? En este contexto novohispano, pues Francia, que se encontraba en la élite mundial en cuanto a la ideología, las artes, las ciencias, pues dice los virreyes en la Nueva España, también tenemos que prosperar. Entonces, este comercio interior se generó a partir de que personas o trabajadores de la Nueva España también pudieran ofrecer sus productos a nivel mundial. Y eso hizo que la movilidad aumentara. Caminos que fueron rehabilitados como el México-Acapulco, como el México-Veracruz o el México-Toluca en esta época. Eso se debió en gran medida a que el comercio tenía que influir necesariamente en la conformación de estos caminos y sobre todo en conocer el espacio. Es aquí que los ingenieros militares participaron no solo en obras de fortificación, sino en obras civiles, que fue una instrucción virreinal. Bien, esta cita, que en particular me gusta mucho, dice que ninguna guerra puede ser librada y ninguna propiedad puede ser explotada si no se tiene idea clara del área y sus detalles geográficos. Ese es el complejo ideológico de fortificación en la época. Antes de tener una construcción o una muralla con qué defender, primero se necesita conocer el espacio. Una vez que conoces el espacio, tienes mejores estrategias de ubicación y aquí tenía un doble propósito. Primero, conozco el territorio, lo puedo defender y además tengo una idea clara de cuál es mi posesión. Entonces, por ejemplo, en estos reconocimientos territoriales que se fueron llevando desde las zonas costeras como Veracruz, Campeche, Bacalar, Acapulco, fueron expandiéndose por todo el territorio novohispano y esto está completamente documentado. Los reconocimientos territoriales también implicaban conocer la condición social, dónde vivía la gente, además de que los puertos servían no solo como un eje defensivo, sino como un eje administrativo y portuario. Es decir, había una aduana que recibía las alcábalas y a partir de ello tenemos una dinámica espacial o patrones espaciales en función de ello. Para llevar los productos se necesitan caminos, se necesitan puertos bien establecidos y hasta este momento incluso Acapulco se le consideraba como la gran puerta del Mar del Sur. ¿Por qué? Porque era un complejo portuario muy importante a nivel mundial. Bien, hay una discusión muy interesante sobre si se debe reconocer si es una arquitectura ibérica o hispanoamericana o latinoamericana.
Esto se debe a que los ingenieros militares tuvieron que adaptarse a las condiciones locales. Obviamente no es lo mismo fortificar un territorio más conocido o donde se tenía mayor bagaje geográfico en España, por ejemplo, o no es el mismo el puerto de Cádiz, que el puerto de Sisal aquí en Yucatán. Este mapa nos da un indicativo de cómo se tuvieron que adaptar a estas condiciones y a los recursos locales que había en la Nueva España. Bien, si uno piensa en fortificaciones, obviamente uno tiene que hacer referencia a que son de una escala más grande. También los ingenieros militares desarrollaron mapas a escala pequeña como el que tenemos aquí, que incluyen una descripción geográfica más interesante de todo desde una perspectiva regional. Y si estamos en una ponencia de caminos, aquí nos encontramos en los caminos novohispanos. Cabe mencionar que a lo largo del siglo XVI y XVII, la mayor parte de los caminos, como comentaba el doctor, eran trazados esquemáticos, a pulso. No había una sistematización de cómo hacer caminos. La mayor parte de esto se refería a considerar caminos creados a partir de lo que se veía en el espacio. Aquí ya tenemos más herramientas, ya hay una formación para trazar caminos y es lo que vemos en este mapa. Por ejemplo, son del centro. Este es el movimiento o el flujo de caminos que se ve en línea apuntada al puerto de Veracruz. Bien, Miguel Manuel Agustín Mascaró, de 1780, fue un reconocimiento que se hizo a la zona norte en Arizpe. Arizpe tenía que ser poblada, sobre todo fue ofrecida a catalanes. Entonces, para el proceso de poblamiento, primero hay que ofrecerles algo. De hecho, Mascaró desarrolló obras hidráulicas, como lo hicieron buena parte de los ingenieros militares, pero sobre todo ya tenemos la presencia de caminos, por dónde me voy a mover, y además hay mapas que ya indican aprovechamientos y usos de suelo. Este es un zoom, vemos cómo se destacan los caminos ya marcados, y el aprovechamiento para zonas agrícolas, es decir, ya zonas destinadas que hay una planeación efectiva, no solo porque en los ingenieros militares mucho se habla de la planeación urbana. Aquí ya estamos hablando de planeación para los usos de suelo. Bien, este es otro mapa general de la Sierra de Orizaba y Jalapa, ya ha llegado el siglo XIX, en donde presentamos los caminos marcados en rojo. Hay que ser muy cuidadosos en las lecturas e interpretaciones cartográficas. Vamos a encontrarnos en muchos mapas que algunas de estas líneas no estaban diferenciadas. Aquí se ve claramente la geomorfología, cómo sigue el meandro, pero también ya hay una distinción entre los caminos. Hay una distinción importante. Como les comentaba, los ingenieros militares desarrollaron obras civiles que se basaron en construcciones administrativas, en crear una mejor ciudad, pero también es muy importante y a veces no lo consideramos que para tener unos caminos bien establecidos, muchas veces se necesitan puentes, y más en el contexto novohispano y llegado el siglo XIX mexicano, porque nuestra geomorfología es compleja. Atraviesan 2 serranías el país y eso hace que tengamos una diversidad orográfica importante. Bueno, la construcción de este tipo de obras de desagüe, de pasos a desnivel, de puentes también fue muy importante, porque así se permitía el flujo, así se hacían los caminos más rápidos y se movían las mercancías de mejor manera, como estaba en ese decreto virreinal que les comentamos al principio. Bien, hasta aquí ya llegamos al camino Durango-Texas. Como hemos analizado aquí con el doctor, la cartografía especializada en caminos para el norte de la Nueva España es escasa y es difícil de analizar. Entonces, esto es tardío, ya estamos hablando casi de fines del siglo XVIII y apenas nos encontramos los primeros reconocimientos territoriales y que tienen caminos. Y además son muy interesantes, esto lo hicieron ingenieros militares. Las zonas que ustedes ven de doble punteada, déjenme poner el puntero. Esta que se ve de zona de doble punteada era un camino que llamaban de doble carril. Y esta es la que solo tiene una línea, es un camino más sencillo. Se pueden destacar los meandros, entonces uno puede rastrear aquí cómo lo hicieron para poder establecerse. Cabe mencionar que para la época era considerado que de un pueblo a otro se hacían más o menos de 23 a 28 kilómetros, lo que tardaba una persona trasladarse en un día de camino. Hoy de 23 kilómetros los recorremos en menos de media hora. En esa época no. Entonces hay que considerar cuáles eran las estancias,
donde podían establecerse, y por eso reconocimiento de los caminos fue prioridad en este periodo del colonial tardío. Entonces ya tenemos algunos otros reconocimientos, como misiones eclesiásticas, algunas haciendas, ranchos, es decir, cartografía más especializada, la simbología se diversificó, y por eso algunos autores como Carla Lois, que es experta en cartografía histórica, llaman que es una sucesión de imágenes. Tenemos un montón de elementos plasmados en ese mapa que nos dan cuenta de una realidad geográfica y además de una realidad social. Estudiar los caminos abre puertas a este tipo de investigaciones. Bien, en estos mismos reconocimientos territoriales tenemos estos amplios mapas que son muy interesantes, pero que contienen poca información de caminos. Uno lo puede deducir a través de dónde estaban los poblados, pero en sí, caminos como tal no. Aquí hay una diferenciación que incluso cuando estábamos haciendo la ponencia, pues caímos en cuenta con el doctor que son límites fronterizos, no son caminos. Entonces, los caminos no fueron descritos como tal. También otra realidad que nos muestran estos mapas, que hay zonas que no están debidamente mapeadas porque grupos nativos, principalmente apaches, pues eran conflictivos. Entonces, los topógrafos dijeron, mejor no me meto con ellos, ¿no? Bien, estos planos coreográficos y hidrográficos tampoco incluyen caminos, pero sí son un indicativo importante de toda esta realidad geográfica, que ya son más especializados. Ya hablamos de una cartografía especializada. Este mapa también de la Sierra Gorda, de 1792, que sí ya muestra caminos hacia el norte. Estas líneas puntadas y sobre todo son viajes como tal, pero que no solo sirven como itinerarios, sino que ya sirven con un camino delimitado, y eso hay que rastrearlo, si eran itinerarios o caminos ya bien establecidos. Bien, tenemos este mapa del norte de la Huasteca, que también es muy interesante porque presenta algunas estancias, algunos poblados, pero ya hay caminos, y si bien todavía son esquemáticos, sí presentan alguna realidad, una concordancia geomorfológica, porque como vimos en otros mapas, no solo son trazos lineales, aquí se trata de cuidar, pues, de que sigan la línea. Aquí, por ejemplo, en esta zona que identifiqué del mapa, pues, ¿por qué se me tenía que seguir esa curva? ¿Qué había aquí que tenían que hacer esa curva? ¿Por qué no hacerlo derecho? Entonces, estos nos dan cuenta de mayor información. Luego tenemos estas otras cartas generales que muestran más esta realidad geográfica, pero ya los caminos sí son tomados en cuenta, aunque no se logren distinguir todavía del todo. Este es un mapa de la jurisdicción de Coahuila. Aquí ya hay trazos de caminos todavía más establecidos. Camino que pasa este es Santiago, me parece. Mapa de la provincia de Texas de 1822, aquí vemos los trazos en línea punteada. Me voy a ir un poquito más rápido, este ya es un mapa que es del siglo XIX, pero vemos cómo todas las técnicas cartográficas mejoraron considerablemente. Incluso estos mapas con latitudes uno los puede ya georreferenciar y sacar la información. Aquí tenemos los caminos que están apenas perceptibles en esa línea punteada. El camino real que ya tenemos de Texas está muy bien marcado. Si nos damos cuenta, la cartografía anterior era muy general, pero este mapa, que es especializado en caminos, está bien delimitado el mapa como tal, el camino como tal. Bien, algunas de las conclusiones a las que llegamos el doctor y yo fue, primero, que la cartografía novohispana tuvo pocas herramientas de medición, los miralejos, y sobre todo que no había manuales como tal, y que no llegaban a la Nueva España, o técnicas como las triangulaciones son utilizadas bien entrado el siglo XIX, sobre todo para las diputaciones mineras. Hay un déficit de cartógrafos y topógrafos especializados. Como les comentaba, estas técnicas de triangulación sobre todo fue en el siglo XIX. La representación de los caminos es sistemática, no se apega a la realidad del todo, y además que la cartografía del sur de Estados Unidos fue elaborada por franceses, por la necesidad de conservar esos territorios que tenía en la costa. Bien,
En el periodo borbónico, que es una etapa de cambios sustanciales en la economía, en la sociedad y demás, pues la cartografía se vuelve científica. Además, como comenta Omar Moncada, se institucionaliza a través del decreto virreinal. Ya hay que hacer cartografía porque es necesario conocer el territorio. Entonces, las representaciones de Nuevo León, Nuevo Santander y Texas se vuelven más especializado, pero es muy tardío. Todavía no podemos tener información o la información es escasa, espacialmente hablando, en el periodo del novohispano temprano. La cartografía servía como estrategia militar, pero también como estrategia social. Y además esto nos sirve como fuente primaria para conocer una realidad bajo diferentes perspectivas regionales, incluso paisajísticas. ¿Por qué? Porque el mapa tiene un discurso político, el mapa es una representación del espacio-tiempo en un mismo momento. Entonces, la cartografía en general de este noreste, con excepción de grandes escalas, no alcanzó la calidad europea que se demostró al inicio. Los caminos, además, que encontramos que existen algunos vacíos historiográficos, pero son importantes estudiarlos porque dan una configuración, articulan el territorio, indican flujos demográficos, militares y económicos, por dónde se movía la gente, porque además tener un camino bien establecido nos da cuenta de cuál es la conectividad con esos espacios. Y sobre todo, estos espacios no cartografiados fue por no poder perpetrar a grupos nativos. Entonces, la realidad de los mapas nos expresa una realidad también social. Y pues de mi parte les agradezco su atención. No sé si guste cerrar. Muchas gracias. Se cambió algo el tema, pero esperamos que lo explique. Y que les haya gustado. Sí. Bueno, pues muchas gracias.